En la cena de Navidad, la abuela nos dio cheques de $5 millones. Mi padre se burló diciendo que era falso y todos rieron. Aún así, yo guardé el mío. Al ir al banco hoy, el gerente palideció y me susurró: «Señora, necesitamos hablar». Mi nombre es Edith Solís. Tengo 29 años. Y la Navidad pasada, mi padre me miró a los ojos y me llamó idiota por guardar un regalo de mi abuela. El regalo era un cheque por $5 millones. Él destrozó el suyo. Mi madre destrozó el suyo. Mi hermana dejó caer el suyo en la chimenea y filmó las llamas. Mi hermano arrugó el suyo debajo de la mesa como un envoltorio de chicle. Yo fui la única que dobló el mío en mi bolso y dije: «Gracias». A la mañana siguiente, en el banco, el gerente cerró la puerta detrás de nosotros, me sentó y dijo 4 palabras que nunca olvidaré. Mi familia pasó el resto de ese año intentando recuperar lo que se habían reído y lo que hicieron para conseguirlo cambió todo lo que creía saber sobre mi propia sangre. Mi abuela nunca cerraba la puerta principal. No en 47 años. Y en diciembre, la casa olía igual que la primera vez que la visité cuando tenía 4 años. Humo de roble del fuego, pan de plátano enfriándose en la tabla de carnicero y algo amargo debajo. Algo a lo que no le puse nombre hasta más tarde. Subí la colina en mi viejo Subaru con una bolsa de papel de manzanas del árbol que había plantado detrás de mi alquiler, y ella me recibió en la puerta con su suéter amarillo de maíz y el delantal que usaba desde que su cadera empezó a dolerle. Me besó la frente como siempre lo hacía, con una mano en mi mandíbula, como si estuviera verificando que yo seguía siendo la misma persona. «Cuéntame sobre tu clase», dijo. Lo decía cada sábado. Siempre lo decía en serio. Nos sentamos en la mesa de la cocina con tazas de té desparejadas, y le hablé de Daniel, un niño de 3er grado que no hablaba en trabajos en grupo, pero que podía escribir párrafos que me dejaban un poco temblando. Ella escuchaba con toda su cara. Me preguntó qué creía que necesitaba Daniel. Dije: «Paciencia», dijo ella. «Entonces dale los sábados». Le conté sobre la cama que había comprado en el mercado de pulgas, un armazón de usillo al que le faltaba un cajón, y ella se rió con su té y dijo que probablemente estaba embrujada por un granjero que no aprobaría mis hábitos de lectura. Su mano tembló un poco cuando volvió a dejar la taza. Fingí no verlo. Tejimos un rato. Ella estaba trabajando en algo pequeño y gris que no quería mostrarme. Yo intentaba torpemente terminar una bufanda que había empezado en octubre. Afuera de la ventana, el cardenal que ella alimentaba bajó al comedero y tomó una semilla y se fue como siempre lo hacía. Ella lo observaba como si esperara a alguien. Cuando me fui, me apretó un grueso sobre en la mano en el porche. Dentro había 2 billetes de $10 crujientes para la gasolina. Me daba el mismo sobre cada mes, y yo nunca lo cobré. Los guardaba en una caja de zapatos debajo de mi cama porque lo que me daba no era dinero para gasolina. Aún no lo sabía, pero ese fue el 3er sábado por la tarde menos uno que tendría con ella. Regresé colina abajo silbando. Mi madre nunca me llamaba para preguntarme cómo estaba. Me llamaba para decirme cómo estaba ella y para averiguar qué tenía yo y decidir si necesitaba algo de eso. Me atrapó en el camino de regreso a casa, a 10 millas de la ciudad, la señal de giro haciendo tic-tac como un pequeño metrónomo dentro de mi tablero. «Edith, cariño, ¿vas a visitar a la vieja de nuevo?». Así llamaba mi madre a la madre de mi padre. «Nunca abuela, nunca Silvia, la vieja». «Voy los sábados, mamá». Cada sábado, suspiró ella de la manera que suspiraba cuando quería que me sintiera irrazonable. «Ella está bien, querida. Tiene su pensión». Mi hermano mayor, Ricardo, estaba con ella. Podía oírlo masticando algo. «Edith, necesito que me lleves al garaje de Daniel el lunes. Los camiones vuelven a fallar». «Tengo clase el lunes, Ricardo». «Entonces, por la tarde». Mi hermana, Isabel, me envió un mensaje de texto mientras aún estaba al teléfono. Vivía a 1 hora de distancia en una ciudad más grande, con un esposo del que publicaba y del que rara vez hablaba de otra manera. «Oye, nena, ¿puedes prestarme $200 solo esta semana? Te los devolveré. ¿Lo prometo?». 3 emojis. Mi madre siguió hablando por encima del silencio.
La cena de Navidad. Tu padre quiere asado. Asegúrate de que no cocine por horas este año, Edith. Se cansa tanto y luego se sienta mirándonos. Nadie preguntó si mi abuela se sentía bien. Nadie preguntó si su cadera empeoraba. Nadie preguntó por qué su mano podría estar temblando al servir el té. Me di cuenta de que había estado esperando en silencio, con la remota posibilidad de que alguno de ellos pudiera preguntar. Y tomé una pequeña decisión en un camino rural nevado que no me expliqué hasta mucho después. Los veo en Nochebuena, dije. ¿Y Edith? La voz de mi madre bajó al tono que usaba para dar consejos. No dejes que te convenza de mudarte con ella. Ella tiene su orgullo, pero se aprovechará del tuyo. Colgué. Mi padre ni siquiera había estado al teléfono, pero podía oírlo de todos modos, como se oye un reloj en una casa en la que creciste. Él me decía desde hacía años que no dejara que su madre me engañara. Usaba palabras como engañar. Nunca en mi vida había visto a mi abuela intentar engañar a nadie. Lo primero que mi abuela me pidió que le prometiera fue no salvarle la vida. Fue guardar su secreto. Me lo dijo un sábado a finales de octubre en su jardín mientras cortábamos romero para el invierno. La luz era baja y anaranjada, el tipo de luz que solo se obtiene en un jardín que ha sido plantado por las mismas manos durante 40 años. Dejó sus tijeras en el banco y se sentó más pesadamente de lo habitual. ¿Recuerdas a la doctora Prilla?, dijo. La doctora Akefer. Por supuesto. La vi el martes. Esperé. Había aprendido hace tiempo que mi abuela te contaba las cosas a su propio tiempo, y tratar de apresurarla era como tratar de apresurar un tomate. Pancreático, dijo. Etapa 4. Lo sé desde julio. El banco pareció inclinarse. No lloré. No sé por qué. Creo que una parte de mí lo sabía desde hacía meses. ¿Cómo sabes que una estación está terminando antes de ver caer una sola hoja? ¿Quimio?, pregunté. Ella negó con la cabeza. No, quiero pasar lo que me queda aquí en este jardín, en la mesa de la cocina los miércoles, no en una vía intravenosa. Abuela, tengo 82. Edith, he tenido una vida muy larga e interesante. Tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos pero firmes. No estoy triste. Estoy organizando. Pellizcó una ramita de romero y me la puso en la palma. El olor a romero no me ha dejado desde entonces. Tengo una cosa que pedirte. Dijo, no les digas. Abuela, quiero que la Navidad sea Navidad. No quiero que sea un lecho de muerte. No quiero que tu padre escriba su discurso fúnebre en la mesa. Ella sonrió a medias. Quiero pollo asado y vino malo. Quiero un año más de pretender que él es el hombre que crié. Le brillaron los ojos. Además, dijo, tengo algunas cosas que repartir primero. Va a ser una Navidad muy interesante. No dormí esa noche. 5 días después fue Acción de Gracias. Un mes después fue Navidad. Y nada de lo que ella dijo fue jamás accidental. Cada miembro de mi familia entró en la casa de mi abuela esa Nochebuena con una lista de compras en la cabeza disfrazada de afecto. Mi padre entró primero, sacudiendo la nieve de sus botas como un hombre reclamando una habitación. Ricardo User tenía la clase de postura que le había servido durante 30 años en la planta de piezas de máquinas y que en 3 meses no sería suficiente para mantenerlo empleado. Colgó su abrigo en el buen gancho. Abrió la nevera sin preguntar. Mi madre entró detrás de él, ya elogiando cosas. Oh, el árbol está adorable este año. Estaba evaluando el árbol. Observé cómo sus ojos se movían por las guirnaldas y la estrella plateada que mi abuelo había soldado en 1974, y pude verla contar. Ricardo trajo a su novia, que parecía de 18 años y no lo era, y apenas saludó a nuestra abuela. Me saludó a mí. ¿Sigues enseñando a esos niños, eh? ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Él sonrió como si fuera una broma. No era una broma, pero tampoco era del todo cruel, lo cual era peor. Isabel llegó la última, con el teléfono ya levantado, filmando un vídeo para sus seguidores. Vibras acogedoras de abuela, mis amores.
Tienen que ver esta chimenea. No abrazó a mi abuela. Le besó el aire cerca de la mejilla y volvió a sus ángulos. Mi abuela se movía lentamente de la estufa a la mesa con su suéter amarillo de maíz. No decía mucho. Observaba a su familia con esa mirada tranquila y atenta que la había visto tener durante 30 años de reuniones familiares. La mirada de una mujer que hacía mucho tiempo que había dejado de sorprenderse. Me cruzó la mirada una vez y sonrió, y parecía estar en secreto con alguien que aún no había llegado. Margarita, la mejor amiga de mi abuela desde 1974 y dueña de la librería de segunda mano en ELM, pasó con un frasco de miel y se quedó 10 minutos. Antes de irse, me tocó el brazo en el pasillo. Eres la única de ellos de la que habla. Mac dijo, lo sabes, espero. Bing Crosby sonaba en la radio de la cocina, saltando un compás como lo hacía desde 1997. Nadie lo arregló. Nadie lo había hecho nunca. La grasa del pavó siseaba en la sartén, y mi abuela sacó una pequeña caja de madera de al lado de su silla y la puso sobre la mesa donde nadie se dio cuenta. Mi abuela repartió 5 sobres idénticos esa noche, y para cuando el asado estaba frío, 4 de ellos habían sido destruidos frente a ella. Esperó hasta que todos hubieron comido. Se levantó lentamente, con una mano en el respaldo de su silla, y aclaró su garganta de esa manera pequeña y precisa que usaba antes de un discurso. Mi familia siguió hablando. Siempre hablaban. Tengo algo que quisiera darles a cada uno, dijo. Ricardo puso los ojos en blanco hacia Isabel. Isabel los puso en blanco hacia él. La abuela abrió la caja de madera. Sacó 5 sobres, color crema, sin sellar, y caminó con cada uno alrededor de la mesa y lo colocó al lado de cada persona. El mío fue el último. Me tocó el hombro al dejarlo. Mi padre abrió el suyo primero porque mi padre abría todo primero. Vi su rostro pasar de la expectativa a la confusión a algo que se apretó como un puño. Dentro había un cheque. Era del First National Halloween. Estaba hecho con la letra azul inclinada de mi abuela. Era por $5 millones. Ricardo se rió antes de haber leído el suyo. Se inclinó. Vio el número. Se rió más fuerte. Abuela, ¿esto es una broma? Nos haces jugar al Monopoly. Isabel Giggledy sostuvo el suyo a la luz como una joya de fantasía. La cara de mi madre hizo algo extraño. Pareció por un segundo como una niña a la que le habían dado una amabilidad que no sabía cómo sostener. Entonces mi padre dijo fuerte y plano, es falso. No seas idiota. Dejó caer su cheque sobre su plato. La salsa empapó la esquina. Mi madre destrozó el suyo lentamente en 2 y puso las mitades al lado de su copa de vino. Madre, ¿en serio? No tiene gracia. Ricardo lo arrugó en una bola y lo lanzó debajo de la mesa. ¿Y Isabel? Isabel se levantó y caminó hacia la chimenea y dejó caer el suyo. La llama atrapó el papel por la esquina, y vi el número 5 con 6 ceros detrás ennegrecerse y curvarse en una pequeña forma roja y desaparecer. Mi abuela no parpadeó. Solo me miró a mí. Tomé el mío. Lo doblé por la mitad una vez y lo puse en el bolsillo interior de mi bolso. Gracias, abuela, dije. Ella asintió. Una sola vez. Nadie más se dio cuenta. Conduje a casa esa noche aferrándome al volante como te aferras a un banco de la iglesia durante un himno fúnebre porque, de lo contrario, tus manos temblarán. La nieve caía fuerte para entonces. Los limpiaparabrisas tenían un ritmo desigual, un desajuste de derecha luego izquierda que había aprendido durante 4 inviernos a encontrar reconfortante. Conté mientras conducía. Lo hice como Daniel, mi alumno de 3er grado, contaba con los dedos cuando se sentía abrumado. 1, 2, 3, 1, 2, 3 millas. Abuela había visto a 4 de sus nietos y a su hijo burlarse de ella en su cara y no había parpadeado. Solo me había mirado a mí. No estaba senil. Era la persona más inteligente que jamás había conocido. Leía el periódico del domingo de principio a fin y hacía anotaciones marginales. Me ganaba al bridge cada 2 semanas y le compraba una barra de chocolate las semanas que no una vez había detectado un error en mi declaración federal de impuestos de memoria.
Y 2 semanas antes de Navidad, en el jardín, me había hecho una pregunta que en ese momento parecía una de sus preguntas tranquilas y extrañas. Si tuvieras $1.000.000, Edith, ¿qué harías primero? Me había reído. No sé. Probablemente compraría material nuevo para mi clase. Nos quedamos sin marcadores de pizarra blanca. Ella asintió como si hubiera dicho la respuesta correcta en un examen. En casa, puse el cheque en mi mesa de la cocina y me paré sobre él bajo la luz amarilla del techo. El papel era pesado. El tejido de seguridad, cuando lo incliné, se movía como aceite sobre el agua. El número de ruta coincidía con el de First National Halloween, que había pasado todos los días de mi vida laboral. La firma era de mi abuela, la misma firma que había visto en cada tarjeta de cumpleaños desde que pude leer. Le di la vuelta. En el reverso, en su misma tinta azul, había escrito con su mano inclinada y sin prisa, para la que todavía viene los sábados. Me senté en el suelo de la cocina. Me senté allí durante mucho tiempo. El cheque estaba sobre la mesa, encima de mí. Afuera, la nieve hacía lo que hace por la noche, que es hacer que todo suene apagado y lejano y cercano al mismo tiempo. Por la mañana, iría al banco, no para cobrarlo, solo para preguntar. El gerente de First National Halloween me conocía desde que tenía 16 años, y nunca lo había visto poner esa cara. Su nombre era Benedicto Stram. Tenía un bigote que conservaba desde antes de que volviera a estar de moda y un pequeño caballo de plástico en su escritorio que siempre había supuesto que era de un niño que había crecido. Sonrió al verme entrar. No sonrió un minuto después. Señor Stram, lamento molestarlo el día después de Navidad. Quería verificar esto. Saqué el cheque. Mi abuela me lo dio anoche y yo no. Deslicé el papel sobre el escritorio. Él lo miró. Su sonrisa vaciló. Luego, algo detrás de sus ojos parpadeó y cogió el cheque con ambas manos y su cara hizo esa cosa que solo había leído en los libros. Perdió el color. Se puso del color del interior de un sobre. Edith, dijo mi nombre como lo hace un doctor. ¿Puede venir conmigo un minuto? Se levantó. Caminó delante de mí, pasando por los cajeros, pasando por la corona de Adviento en la bóveda, y abrió la puerta de una pequeña sala privada con una mesa larga y sin ventanas. Me sostuvo la puerta. La cerró. Giró el pequeño pestillo. Siéntese. Es real. Se sentó frente a mí. Puso las manos juntas. Miró el cheque, luego a mí, luego al cheque. Edith, dijo. ¿Ha leído lo que escribió en el reverso? Sí. Está bien. Respiró hondo. Su abuela vino la primera semana de noviembre. Movió fondos a una cuenta especial. Tenía 5 de estos preparados. Yo fui quien los puso en papel, Edith. Son tan reales como la silla en la que está sentada. Conté hacia atrás desde 10, como le digo a Daniel que haga. Y miré al caballito de plástico en la esquina de su escritorio. Señora, la voz de Benedicto se volvió muy profesional. Le voy a pedir que se siente. Esto es real. Todo es real. Hizo una pausa. Y esto es solo una parte. Hay un abogado llamado Alberson que se pondrá en contacto con usted. No se me permite decir más que eso. Salí del banco con $5 millones en mi cuenta y la sensación de que no sería eso lo que cambiaría mi vida esa semana. Mi abuela había sido millonaria por más tiempo del que yo había vivido, y la única persona en nuestra familia que se había molestado en preguntar por su asesor financiero fue la cajera que le había cobrado su cheque de seguridad social. Conduje directamente del banco a su casa, todavía con mi abrigo de invierno, todavía con ese olor a papel de fotocopiadora y café viejo del trastienda de Benedicto en mis mangas. Ella estaba en la cocina. Tenía el café listo. No se sorprendió al verme. Nunca, en mis 29 años, se había sorprendido al verme. ¿Fuiste al banco? Sí. ¿Benedicto fue amable contigo? Estaba aterrorizado. Ella sonrió dentro de su taza. Era la taza mellada con el cardenal, la más antigua que yo. Empujó una segunda taza hacia la mesa para mí. Siéntate, querida.
Me senté. Su abuelo me dejó $400,000 en 1998, dijo. Y una casa y un jardín. No supe qué hacer con nada de eso. Tenía 55 años. Había sido profesora de música durante 30 años. Nunca había comprado una acción en mi vida. Así que fui a la biblioteca. Leí. Escribí cartas a un hombre en Chicago. Había escrito una columna en una revista que me gustaba. Su nombre era Sr. Smith. Me respondió. Correspondemos durante 17 años. Nunca lo conocí. Murió en 2015. Hizo una pausa. Me dejó el 40% de su empresa. Abuela, tengo aproximadamente $40 millones. Edith, más o menos un día de mercado. Dejé mi café. El cardenal en la taza me miró con un ojo mellado. ¿Por qué nunca? Porque nadie preguntó nunca. Lo dijo sin amargura. Lo dijo como si estuviera diciendo el tiempo. Tu padre me preguntó una vez en 2003 si necesitaba que él administrara mi dinero. Le dije, no. Nunca más preguntó. No preguntó porque quería ayudar. Preguntó porque quería controlar. No estoy obligada a entregar mi vida. No a alguien que confunde esas dos cosas. Extendió la mano y me apretó la mano. No les di dinero anoche. Edith, dijo, les di una última oportunidad de preguntarme por qué. Y no preguntaron. Tardó exactamente 112 minutos para que mi familia dejara de llamar a ese cheque falso y empezara a llamar lo suyo. Benedicto tuvo que hacer una llamada de cumplimiento. Llamó a mi padre porque mi padre estaba listado en una antigua cuenta compartida de hace 20 años. No le dio a mi padre detalles. Le dijo que se había acreditado una transferencia. Fue suficiente. La primera llamada llegó mientras todavía estaba en la cocina de mi abuela. Luego otra, luego otra. Mi teléfono, boca abajo sobre la mesa, vibró 32 veces en 45 minutos. Conté porque no podía pensar en otra cosa que hacer. Los mensajes de texto de Isabel llegaron en una avalancha. Necesito mi cheque. Cambié de opinión. Fue un accidente. Edith, nena, ¿podemos hablar? Tengo que pagar mi unidad de almacenamiento. No necesitas tanto. ¿Se justa? El buzón de voz de Ricardo era más fuerte. Devuelve eso. Eso es dinero de familia, pequeña comadreja. ¿Me oyes? Mi madre lloró en su buzón de voz. Lloró de esa manera especial en que lloraba. El llanto suave y de actuación con un hipo al final. Edith, querida, no entiendes lo que le estás haciendo a esta familia. He sido tan paciente. Nunca te he pedido nada. Miré a mi abuela. ¿Estaba tranquila? Estaba comiendo una tostada. Me observaba con la tranquila atención de una mujer que mira una tormenta que había pronosticado. Voy a apagar esto, dije. Bien. Los golpes comenzaron 40 minutos después. Mi padre. Vi su camión detenerse a través de la ventana de la cocina. Subió por el camino a esa velocidad que usaba cuando estaba siendo razonable en voz alta y furioso por dentro. Mi abuela se levantó lentamente y caminó hacia la puerta principal. No la abrió. Se paró junto al cristal. Mi padre golpeó. Intentó la manija. Mamá, abre la puerta. Ricardo, dijo a través del cristal. Es 26 de diciembre. No es un buen momento. Le diste $5 millones. Les di a cada uno de ustedes $5 millones. 4 de ustedes lo quemaron. Mamá. Ricardo, vete a casa. No levantó la voz. Los veré cuando los vea. Giró la cerradura por primera vez en 47 años. Mi padre se quedó en el porche durante mucho tiempo. Luego se fue. Mi abuela volvió a la mesa. Cogió su tostada. Bueno, dijo, eso ha empezado. La semana en que mi abuela se rompió la cadera fue la semana en que dejé de fingir que iba a poder conservarla.
Sucedió en el patio un martes a mediados de enero. Salió a esparcir semillas para el cardenal. Resbaló en un trozo de hielo que no podía ver a través de la nieve. Yació allí durante 40 minutos antes de que yo, pasando en mi camino a la librería, notara su puerta principal entreabierta y me detuviera. El hospital quería ingresarla. Ella quería cuidados paliativos en casa. Cuidados paliativos en casa fue lo que recibió. Había redactado los papeles para ello 3 meses antes y Alberson los había notariado. Pedí una licencia en Brier Hollow Elementary. La directora, una mujer tranquila llamada señora Ashwood, me miró un largo momento al otro lado de su escritorio y dijo: «Tómate todo el tiempo que necesites, Edith. Vuelve cuando vuelvas». Me mudé a la habitación de invitados de mi abuela, la del Pressed Flowers en la pared y la colcha que había hecho su madre. Coloqué un monitor de bebé en su mesita de noche. Theo, el profesor de gimnasia, que era un buen hombre y nada más, me llevó mis cosas en su camioneta y no me hizo ninguna pregunta intrusiva. Mi padre la visitó una vez. Se quedó 20 minutos. Le dijo a mi abuela que debería dejar que Ricardo la llevara a casa. Ella dijo: «Richard, estoy en casa». Él no volvió. Cada noche le leía. Le gustaba Willa Cather, especialmente mi Antonia, que había sido un regalo de bodas de su madre. Leía lentamente. Ella cerraba los ojos. A veces corregía mi pronunciación de un nombre de pueblo de las praderas. A veces dormía. El agua de miel y limón en su mesita de noche se congelaba en el borde durante la noche porque el radiador era viejo y las paredes eran delgadas. Y cada mañana, al cambiarla, notaba con una pequeña y asustada ternura que mi mano era más pequeña de lo que había sido la suya y nunca sería tan grande. Ambas habíamos encogido a nuestra manera ese invierno. Un jueves cerca del final, me pidió que abriera el cajón superior de su tocador. Dentro había una llave de latón en una presilla de cuero. Me la puso en la mano. «Cuando Alberson te llame», dijo, «dásela. Él sabrá que abre». «Abuela, todavía no, Edith, pero pronto». «¿Y está bien?» Mi abuela murió como había vivido, por sus propios términos, sin hacer un escándalo, y en una habitación que olía a libros viejos y lana. Fue el 3 de febrero de 2026, un martes, a las 5:47 de la mañana. Lo sé porque miré el pequeño reloj de viaje que guardaba en la mesita de noche. Era el tipo de reloj con segundero, un reloj que el esposo de una maestra le había regalado para su luna de miel en 1962, y marcaba mal la hora. Y ella nunca lo había reemplazado. Había estado callada durante 2 días. La mañana anterior, me había apretado la mano y dicho: «Edith, estoy muy orgullosa de ti». No había dicho una palabra desde entonces. Me había estado adormeciendo en la silla. Me desperté porque el horno en el sótano se apagó. Se apagó y la casa se volvió muy, muy quieta. Y comprendí de una manera que no entendí con mi mente que ella se había ido. Su mano estaba en la mía. Todavía estaba caliente. No lloré de inmediato. Me senté un rato. Escuché la mañana. El radiador golpeó una vez. El cardenal llegó al comedero. Tomó una semilla. Se fue volando. Luego llamé a Margarita. Estaba allí en menos de 1 hora. Se sentó junto a la cama y sostuvo la otra mano. Había estado sosteniendo esa mano desde 1974. Llamé a mi padre después. Descolgó al cuarto timbrazo. Le dije. Estuvo en silencio por un momento y luego su voz se quebró y pensé por un segundo que después de todo era humano. Entonces mi madre tomó el teléfono y sus primeras palabras fueron: «¿Cuándo será el funeral, Edith?» «Tengo un compromiso el día 10». Colgué. El funeral fue ese sábado. Mi abuela había dejado instrucciones escritas. Quería su suéter amarillo de maíz. Quería ser enterrada junto a su esposo en el pequeño cementerio detrás de la iglesia luterana a la que nunca había asistido. No quería un discurso de Richard. Quería que yo leyera un poema. Todos vinieron. Lloraron ruidosamente. Mi padre llevaba un traje negro que ya no le quedaba bien. Mi madre se aferraba a su brazo.
Isabel filmó la procesión detrás de sus gafas de sol. La vi publicar después con un filtro que suavizaba los bordes. El título decía, Sanando. No filmé nada. No lloré hasta esa noche. Quiero detenerme un segundo aquí. Si has llegado hasta aquí conmigo, si alguna vez has perdido a alguien que te amó más de lo que pensabas que merecías, dale a esta historia un me gusta y en los comentarios de abajo, dime su nombre. Leo todos y cada uno. Pregunto porque la parte que viene ahora es la que no estaba segura de tener la fuerza para contar. Y tenerlos aquí lo hace más fácil. Quédense conmigo. Volvamos. Mi padre llamó al abogado antes de que los sepultureros hubieran terminado su café. Alberson me lo dijo más tarde porque Alberson te cuenta las cosas a su propio tiempo y porque era, entre otras cosas, divertido. Dijo que mi padre había dejado 3 mensajes de voz al mediodía del día del funeral. Todos preguntaban cuándo se leería el testamento. Ricardo vino a mi casa la noche siguiente. Entró sin llamar porque habíamos crecido en una casa donde nadie llamaba y se sentó al borde de mi sofá con su traje de funeral y me preguntó sin preámbulos, ¿sabes a quién le dejó la casa? No, Ricardo, estuviste allí todas las semanas. Debió haber dicho algo. Hablamos de mis hijos en la escuela. Hablamos de su jardín. Hablamos de Bridge. No sé qué hay en su testamento, y no me importa qué hay en su testamento. Me miró por un largo momento. La forma en que Ricardo mira a la gente cuando intenta averiguar si mienten. Ricardo nunca ha sido bueno leyendo a las personas. Cogió una cerveza de mi nevera sin preguntar y se fue. Alberson me llamó el lunes siguiente. Era exactamente como lo recordaba de la única vez que lo había conocido en la mesa de mi abuela. Un hombre alto, lento, con un traje gris y una voz como una cuerda de violonchelo. Señorita User, su abuela me contrató durante muchos años. Habrá una lectura de su testamento en mi oficina. 20 de febrero, 10 de la mañana. Se nombra a toda la familia inmediata. Me gustaría que estuviera allí. Está bien, Edith. Hizo una pausa. Hay una caja de seguridad aquí en mi oficina que ella dispuso. Le preguntaré en esa lectura si tiene una llave. ¿La tengo? Bien. Señor Alberson, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Puede? ¿Le dijo qué hay en el testamento? Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Sí. ¿Sorprenderá a alguien? Se rió una vez, una risa seca. Señorita User, sorprenderá a cada persona en esa habitación, excepto a usted y a mí, e incluso a usted, creo que un poco. El día de la lectura del testamento fue viernes. Me puse un vestido gris. Conduje a la ciudad con una suposición completamente equivocada. Mi padre usó las mismas palabras exactas cuando escuchó el testamento que cuando destrozó el cheque. Dijo, ¿es esto una broma? Y luego lo repitió, un poco más alto, como si la habitación no hubiera oído. La sala de conferencias de Alberson tenía un reloj con paneles de madera en la pared, y ese reloj hacía más ruido que cualquier reloj que hubiera oído en mi vida. Mi padre se sentó a un lado de la mesa. Mi madre se sentó a su lado con la mano en su manga. Ricardo se sentó enfrente. Isabel se sentó al final, desplazándose hasta que Alberson le pidió que guardara el teléfono en su bolso. Max se sentó a mi lado. Le había pedido que viniera. Mi abuela le había pedido que viniera. Alberson abrió una carpeta verde oscuro. Se puso sus gafas de lectura. No miró a ninguno de nosotros. Este es el último testamento y codicilo de Silvia Maragall User. Con fecha del 14 de abril de 2022. Testificado por Margaret Tiró y la doctora Priya Akefer. Notariado en mi presencia. Leyó el preámbulo. Leyó la lista de legados específicos, la taza de cardenal para mí, el juego de bridge para Matt, la estrella soldada para la iglesia luterana, el piano para la escuela primaria. La mandíbula de mi padre ya estaba tensa. El resto principal de la herencia, leyó Alberson, que comprende la residencia familiar en 114 Linenhallow Road, las 23 acres circundantes, todas las cuentas de inversión.
Todos los efectos personales restantes valorados en aproximadamente $40 con 20 céntimos millones netos de los 5 regalos ya distribuidos. El reloj era muy ruidoso. La testadora deja la totalidad de este resto a su nieta, Eddie Rosemary User. Nadie habló. El reloj hizo tic-tac. El rostro de mi padre no cambió durante 3 segundos completos. Luego se levantó. ¿Es esto una broma? Señor User, por favor, siéntese. ¿Es esto una broma? No es una broma. Es un documento legal. Por favor, siéntese. Mi madre emitió un pequeño sonido. Un sonido como una taza de té puesta demasiado fuerte. Los ojos de Ricardo estaban fijos en mí. Isabel había vuelto a sacar su teléfono. Alberson leyó la cláusula de razón adjunta con la misma voz firme. Dejo esto a mi nieta Edith. Es la única que me visitaba los sábados. Vino sin otra razón que el amor. Me cuidó al final de mi vida. Nunca preguntó qué tenía. Mi padre se sentó. Miró la mesa. Mag, a mi lado, me tomó la mano debajo de la mesa. Me aferré. La demanda llegó por correo 4 días después de la lectura del testamento, y supe antes de abrirla cuál de ellos había sido el que la había escrito primero. Era un sobremanila pesado. Olía el papel. No sé por qué. El estrés hace cosas extrañas. El papel olía a papel y la oficina del abogado de donde venía olía a tóner y cuero viejo. Y ambos olores llegaron. La queja fue presentada en nombre de Richard User, Linda User, Grant User y Olan User Briggs. La causa de acción fue influencia indebida. Alegaban que yo había manipulado a una anciana enferma para que me dejara toda su herencia. Me senté en el suelo de mi cocina y me reí. No fue una buena risa. Es la risa que haces cuando la única alternativa es lanzar algo. Llamé a Alberson. Él lo esperaba. La representaré, señorita User, sin cargo. Le debo a su abuela 3 décadas de su confianza. Permítame terminar lo que ella empezó. Llamé a Theo después. Theo estaba en su entrada raspando el hielo de su coche, y descolgó con el altavoz. Debería intentar llegar a un acuerdo, Theo. Solo dale algo. Estuvo en silencio un segundo. Podía oír el raspado del hielo. Edith, dijo, no hiciste nada malo. Y tu abuela sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ceder sería la única forma de faltarle el respeto. Está bien. Está bien. Esa fue toda la llamada. Ese tipo de amigo era Theo. Mi padre envió un correo electrónico a la mañana siguiente. Asunto, reunión familiar. Texto. Edith. Necesitamos sentarnos. Esto ha ido demasiado lejos. Papá. Lo reenvié a Alberson. Alberson respondió en mi nombre. Educado, profesional, refiriendo toda comunicación a su oficina. Isabel comenzó a publicar vídeos velados. Se sentó en su coche, sin maquillaje, y habló durante 7 minutos sobre una traición familiar que no podía revelar por razones legales. Sus seguidores la apoyaron. Mantente fuerte, reina. La familia es todo. Lo siento, nena. Vi 2 de ellos. No vi el tercero. Mi abuela llevaba 18 días en la tierra. El caso no se escucharía hasta octubre. Alberson dijo que la sucesión iba lenta. La sucesión impugnada iba más lenta. Tendría que vivir 7 meses y medio con los nombres de mi familia en una demanda con el mío. Volví al trabajo el lunes. Daniel estaba feliz de verme. La caja fuerte a la que mi abuela me había dado la llave no contenía acciones ni escrituras. Contenía pruebas de que había estado prestando atención. Alberson salió a la casa conmigo un sábado de mayo. Las lilas estaban empezando. Caminó por las habitaciones con el tranquilo respeto de un hombre que había conocido a la mujer que había vivido en ellas. La caja fuerte estaba al fondo del armario de su dormitorio, detrás de una hilera de cardigans. Me observó mientras giraba la llave de latón. Dentro había 3 cosas. La primera era una gruesa carpeta legal.
El testamento, las notificaciones, las 3 evaluaciones de capacidad que la doctora Akefer había realizado a lo largo de los años. Todas limpias, todas fechadas, todas firmadas. Alberson sonrió una sonrisa pequeña y sombría. Su abuela, dijo, entendía de litigios. La segunda era un fajo de cartas. Cada tarjeta de cumpleaños que le había enviado, comenzando con un dibujo a crayón de cuando tenía 4 años. Las había guardado todas. Las había etiquetado por año en lápiz en el reverso. La tercera era un álbum de cuero. Al principio no supe qué era. Era verde, con esquinas suaves, encuadernado con un cordón de zapato que había reemplazado al menos una vez. Lo abrí en el suelo de su habitación. Era un diario, una especie de diario. En cada página, con su mano inclinada, había una sola entrada, una fecha, unas pocas palabras, a veces una hoja prensada o una pluma o un recibo de entrada. 5 de febrero de 2015. Edith vino. Leímos sobre la pradera de Nebraska. Lloró un poco en la parte del arado. 22 de octubre de 2016. Edith vino, trajo manzanas, ayudó con el canalón del tejado. 19 de agosto de 2018. Edith vino cansada de su primera semana de enseñanza. Ambas echamos una siesta cada sábado que venía. Cada uno de ellos, retrocediendo una década. Retrocediendo más de lo que me di cuenta de que había estado viniendo. 487 entradas. Las conté más tarde sentada en la cama. En la página 112 había una mancha de té, un marrón tenue. Su nota debajo decía, Edith trajo pastel. Derramé mucha risa. Lloré por primera vez desde el funeral. Lloré en mi propia manga en el suelo de su habitación mientras Alberson estaba en el pasillo fingiendo amablemente que miraba las vistas. No estaba sola en la sala del tribunal. Había contado cada sábado. La jueza que falló sobre el testamento de mi abuela había ido a la escuela secundaria con ella en 1962, y lo dijo 2 veces antes de que comenzara la audiencia. Su nombre era jueza Bernadette Ames, y se recusaba rutinariamente de casos en los que la relación era más cercana que un conocido casual. Ella y mi abuela habían sido compañeras de clase en una clase de graduación de 51. Eso era conocimiento. Ella podía escuchar el caso. Lo anunció en audiencia pública, y el abogado de mi familia no se opuso porque sabía, creo, que no tenía nada mejor que esperar. Alberson estaba tranquilo. Guió a la jueza a través del testamento, las evaluaciones médicas, la declaración jurada del testigo. ¿La doctora? Priya Akefer subió al estrado con un traje azul marino y habló con la precisa claridad de una mujer que había testificado antes. Había evaluado a mi abuela 3 veces. Una en 2022 en el momento de la firma del testamento, otra en 2023 como seguimiento, otra en 2024 porque mi abuela había insistido. Las 3 evaluaciones concluyeron plena capacidad testamentaria. La tercera se realizó 11 semanas antes de su muerte. Max subió al estrado a continuación. Mag usó sus gafas de lectura y un pequeño alfiler de plata que Silvia le había dado por su 50 cumpleaños. Su señoría, Silvia User y yo jugamos al bridge todos los miércoles durante 40 años. En su última semana, recordó la mano que jugué mal en septiembre de 1987. Todavía se burlaba de mí por eso. Mag miró a mi padre cuando dijo lo siguiente. Ella no fue influenciada por nadie. Era la persona más intransigente que he conocido. Luego, el abogado de la familia me contrainterrogó. Lo había estado temiendo. Lo había ensayado. No necesitaba haberlo ensayado. Señorita User, ¿alguna vez sugirió a su abuela cómo debería asignar su patrimonio? No. ¿Discutió sus finanzas con ella? No. No sabía que tuviera alguna digna de mención. ¿Alguna vez la animó a favorecerla? No, señor. Entonces, en su opinión, ¿por qué le dejó todo? No estaba preparada para esa pregunta. Pensé un momento. Miré a Mac. Miré el asiento vacío a su lado que nadie había ocupado. Vine porque era sábado, su señoría, dije. Esa fue la única razón.
La jueza escribió algo en su libreta. No pude leerlo. Levantó la vista. El tribunal encuentra el testamento válido tal como fue ejecutado. El litigio se desestima. Los demandantes pagarán las costas razonables de los abogados defensores. Alberson me apretó el hombro una vez. No miré a mi padre. Mi padre llamó a su peor hija delante de un periodista local y para el martes, el Halloween Chronicle había impreso la frase en una cita destacada. Sucedió en el pasillo de mármol fuera de la sala 3. Caminaba con Alberson hacia las escaleras. Mi padre salió del baño en la pared opuesta y me vio y algo que había estado conteniendo durante 9 meses se soltó. Eres la peor hija que he tenido, Edith. Su voz rebotó. El mármol es inhóspito para la ira. 3 personas giraron la cabeza, incluida una joven con un bloc de notas y una credencial de prensa del Chronicle. No apartó la vista. Hizo una nota pequeña y deliberada. No respondí. Seguí caminando. Alberson, a mi lado, puso una mano en mi codo y me guió suavemente. Ricardo me siguió. ¿No te sientes culpable?, dijo detrás de mí, sin gritar del todo. Ni un poco. Me detuve. Me di la vuelta. Ricardo había sido mi hermano mayor durante 34 años. Me había empujado a una piscina cuando tenía 6 años. Me había ayudado a mudarme 3 veces. Había pedido dinero prestado y nunca lo devolvió. Había venido a Acción de Gracias sin avisar. Había estado ante el ataúd de mi abuela con los ojos secos. No, Ricardo, dije. Ni un poco. Isabel había estado transmitiendo en vivo desde dentro de la sala del tribunal. El ujier le había pedido 2 veces que guardara el teléfono. Lo había ignorado. Su vídeo fue retirado por la plataforma en una hora por violar las políticas de transmisión en la corte. Perdió, según un comentario que hizo más tarde, 7.000 seguidores en una sola tarde. Había cruzado la línea de prima dolida a espectáculo embarazoso frente a una audiencia que la estaba pagando. Conduje a casa esa tarde y me senté en la cocina fría y tomé té. Teo vino con la cena que no pretendía haber cocinado. Comimos en silencio. El Chronicle publicó el artículo el martes por la mañana. El titular era mesurado. Tribunal de Sucesiones confirma testamento impugnado en patrimonio User. El cuerpo era factual, pero había una cita destacada. Las palabras de mi padre, verbatim, dichas en un recuadro en la segunda página, y había un pequeño detalle que no noté al principio en el párrafo de cierre. El señor User fue despedido de su puesto en un fabricante regional de piezas a principios de este año. El fabricante anunció su cierre en marzo. No era un detalle vengativo. Era una reportera haciendo su trabajo. Pero se publicó en un pueblo que leía cada palabra. Un pueblo pequeño tiene una larga memoria, especialmente para las personas que queman dinero delante de los moribundos. El spa de mi madre tenía un letrero de gran inauguración que llevaba allí 2 años, de color rosa descolorido, colgando ligeramente de la esquina del toldo. Comenzó a perder clientes en la 3ª semana de noviembre. No todos a la vez. Una cliente habitual de los martes dejó de reservar. Una cliente habitual de los viernes. La mujer que poseía la floristería al otro lado de la calle, que había sido amiga de mi abuela en el coro, pasó por el spa durante 3 semanas sin mirar dentro. Mi madre me llamó en diciembre y lloró y me preguntó si podía ayudar. Dije que no, amablemente, y ella colgó. La oficina de construcción de Ricardo, la que dirigía desde un rincón alquilado de un almacén, fue embargada a finales de enero. Tenía 3 meses de retraso en el alquiler. El propietario, que había ido a la escuela con mi padre, había sido paciente. El periódico local publicó la presentación en la sección trasera como publicaba todas las presentaciones. La gente leía la sección trasera. Mi padre no encontró otro trabajo. Solicitó trabajo en 3 lugares. No recibió ni una sola llamada de vuelta. Tenía 58 años y había pasado 30 años en un fabricante y estaba en el mercado laboral, una especie que había sido declarada extinta. Mi madre regresó con su hermana en Ohio en noviembre. Mi padre se quedó en la casa en la que había crecido. No invitó a nadie.
Y luego estaba Isabel. La historia que el Chronicle había impreso había sido recogida brevemente modestamente por un blog regional de interés humano, lo que llevó a un hilo de comentarios de seguimiento, que a su vez llevó a un mensaje de una mujer en Acranamarcus, el esposo de Isabel, sobre ciertos saldos de tarjetas de crédito que pertenecían a una cierta esposa que parecían inconsistentes con los ingresos del hogar. Marcus, que sospechaba algo desde hacía un año, comprobó. Encontró $80,000 de deuda que Isabel había estado ocultando. Se divorció en abril. Isabel se mudó con mi madre a Ohio a finales de mayo. Había perdido entonces unos 12.000 seguidores y cualquier influencia que alguna vez hubiera imaginado tener con nuestro padre. Theo y yo estábamos en su mesa de la cocina cuando leí el mensaje de texto de Mac contándome sobre el divorcio. Theo me miró. Yo lo miré a él. Tú no hiciste esto, dijo. Lo sé. Nos sentamos con ello de todos modos. Lo que nadie en mi familia se molestó en aprender sobre mi abuela fue que había estado alimentando silenciosamente las escuelas de sus hijos durante 40 años. Lo descubrí un sábado cálido de mayo, revisando su escritorio. Había decidido no vender la casa. No podía. Le había dicho a Mag, que estaba dirigiendo su librería desde un local abarrotado en ELM, que podía usar las 2 habitaciones delanteras para una segunda ubicación. Ella lloró y luego aceptó y luego trajo cajas. Estábamos vaciando cajones juntas cuando encontré el cuaderno. Era pequeño, de cuero suave, encuadernado con un viejo cordón marrón. Se deslizó de detrás del forro del cajón en la parte inferior derecha de su escritorio, el tipo de escondite que usas cuando no quieres que te pillen siendo amable. Lo abrí. Cada página era un año. Cada año tenía una línea, 1985. Programa de leche $840. 1986 leche $900. Libros de texto $1,200. 1987 leche $950. Biblioteca $400. Continuó durante 40 años. La última entrada fue en noviembre de 2025. Leche, libros. Un nuevo set de tambores para el aula de música. El total acumulado en la parte inferior, con su mano firme, era de $284,600. Brier Hollow Elementary, mi escuela, la escuela donde enseño. La escuela donde Daniel, mi alumno de 3er grado, que no hablaba en trabajos en grupo, bebía una pequeña caja de leche en cada almuerzo porque era parte de lo que la escuela llamaba el programa de nutrición, que estaba completamente financiado cada año por un donante privado anónimo que nadie había conocido. Me senté en el suelo de su cocina y puse el cuaderno en mi regazo y no me moví durante 1 hora. Una hoja prensada se cayó de la contraportada, una hoja de roble. Ella había escrito debajo, primer día de Benji, octubre de 1984. No sabía quién era Benji. Le pregunté a Mag más tarde. Mag me miró un largo momento y dijo, tu padre. Él era un niño de jardín de infantes. Mi abuela había comenzado a alimentar la escuela el año después de que su hijo empezara allí. La había alimentado directamente a través de su infancia, su adolescencia, su graduación, su matrimonio, sus hijos, sus nietos. Había alimentado la escuela que nos alimentaba. Nunca le había dicho a nadie, ni siquiera a la que pasaba sus propios días enseñando en ella, a quien había mantenido en marcadores de pizarra blanca durante una década sin saberlo. Mi madre se sentó en mi mesa de la cocina en febrero y por primera vez en mi vida, pareció alguien que no estaba actuando. Había venido sin llamar. Había tomado un autobús desde Ohio. Había caminado la última milla desde la estación a través de la nieve derretida con un abrigo que había sido caro hace 6 años y ahora era solo un abrigo. Llamó a mi puerta como llama un extraño. 2 toques suaves. La dejé entrar. Hice té. No dije mucho. Había perdido peso, no de la manera que solía hacer dieta, que era ruidosa y anunciada. Había perdido peso de la manera en que el duelo te hace perder peso. Le temblaban las manos sobre la taza. Le leí la carta. Edith. ¿Está bien? La del señor Alberson que me dio después de la lectura. No la abrí hasta el mes pasado. No podía.
Está bien. Intentó beber y dejó la taza porque lloraba silenciosamente de la nueva manera. Dijo que recordaba un martes específico en 1994, antes de que tú nacieras. Había venido y yo había sido dura con ella. Dijo que lo había entendido. Su propia suegra había sido difícil con ella. No quería pasar eso. Y dijo, te perdono, Linda. Te he perdonado durante 30 años. Mi madre apoyó la cabeza en sus brazos sobre mi mesa de la cocina. La dejé llorar. No le di palmaditas en el hombro. No dije que estaba bien. Simplemente hice otra olla de té. Cuando levantó la vista, ya no tenía maquillaje. Y su cara parecía como antes de que yo naciera. Y por un segundo estuve mirando una versión de mi madre que nunca había conocido. Edith, nunca te lo pediría. Pero el spa. $100,000. Podría salvarlo. Te lo devolvería. ¿Lo haría? La miré. No sentí enojo. Honestamente, no sentí nada agudo. Solo una especie de cansada ternura. Mamá, dije, no te voy a dar dinero. Ella asintió. Había esperado que dijera eso. Pero voy a establecer un fondo, dije. En su nombre para la universidad. Para cualquier nieto que tenga algún día y para cualquier niño en Halloween que lo necesite. Eso es lo que haré con su dinero. Eso es lo que ella habría querido. Ella asintió de nuevo. ¿Se levantó? Me abrazó brevemente por un segundo. Luego se fue. Ya no estoy enojada, mamá. Dije en la puerta. Solo no te conozco. No se dio la vuelta, pero asintió. Dejé mi aviso en Briar Hollow Elementary un martes, y para el viernes, había alquilado una pequeña cabaña en un pueblo de Maine en el que nunca había puesto un pie. La señora Ashwood no intentó disuadirme. Me conocía desde hacía 4 años. Me había visto regresar de la licencia. Me había visto pasar por un juicio. Me había visto seguir enseñando a una clase de niños de 9 años como si el suelo se estuviera moviendo bajo mis pies cada mañana. Aceptó mi renuncia con un pequeño y seco asentimiento y dijo, serás una buena maestra donde quiera que vayas, Edith. Ya lo eres. Establecí la fundación con Alberson, $20 millones, el fondo de becas Sylvia User. Cubriría matrícula, libros y leche para cualquier estudiante que lo necesitara, desde primaria hasta la universidad en el condado de Halloween. Alberson lloró en silencio en su oficina cuando firmé los papeles. La única vez que lo vi llorar. La había querido. Siempre lo había sabido. No vendí la casa. No pude. Le cedí el derecho a usarla a Mac de por vida para la librería. Ella nombró la nueva sucursal la segunda lectura de Sylvia. Pintó el letrero ella misma. Solicité un puesto de 4º grado en una escuela primaria en Newbury Cove, Maine. Era un pueblo que había elegido de un atlas porque el nombre sonaba como algo que a mi abuela le habría gustado. No visité primero. Hice una entrevista telefónica. Me ofrecieron el trabajo 2 días después por $51,200 al año, que era el salario que siempre había tenido y el que tenía la intención de seguir teniendo. Mi padre llamó una vez en junio. Lo dejé ir al buzón de voz. Dejó un mensaje pidiendo si podíamos reunirnos solo los dos, solo para tomar un café. Dijo que tenía cosas que quería decir. Escuché el buzón de voz 3 veces. Luego le escribí un solo correo electrónico. Papá, no voy a dejar de amar a las personas que deberías haber sido, pero no puedo seguir escribiendo la carta por ti. Cuídate, Edith. No envié ninguna de las versiones en las que intenté explicar más. No envié la versión en la que lo perdoné. No podía mentirle, ni siquiera ahora. Empaqué lo que cabía en mi coche. Cabía en mi coche. La primera taza de café que tomé en Maine fue la peor taza de café que había tomado. Y me reí a carcajadas en el aparcamiento. Había conducido 2 días por New Hampshire, por el borde de Vermont, por la larga y lenta subida a Maine. El Subaru tenía una tos en 4ª marcha que había estado pretendiendo que no empeoraba durante 3 años.
Tenía el suéter amarillo de maíz en el asiento delantero a mi lado doblado porque no había podido empacarlo en una caja. Me detuve en una gasolinera al sur de Augusta. Tenían café en una cafetera que parecía que había estado allí desde la administración de Carter. Compré una taza. La bebí. Era objetivamente una desgracia. Me paré en el aparcamiento y me reí, una risa real, del tipo que no hacía en un año, y sobresalté a un hombre que le ponía aire a su llanta. Llegué a Newberry Cove al final de la tarde. El pueblo era pequeño, de la forma en que los pueblos pequeños son pequeños. Una calle principal, una oficina de correos, 2 cafeterías, una tienda de piensos que se había convertido en una tienda de hilos, una panadería que estaba cerrada los martes. La cabaña que había alquilado estaba en un acantilado a media milla. De tablillas grises, porche desgastado con 2 mecedoras, una de ellas con un husillo roto. El casero había dejado la llave debajo de la maceta, como prometió. Abrí la puerta. Me paré en el pasillo. La cabaña olía a cedro y a mar. Estaba vacía. Estaba en silencio. La cocina tenía una estufa de hierro fundido que aún no sabía usar. La sala de estar tenía una ventana que daba al Atlántico y un suelo pequeño e irregular que crujía cuando lo cruzaba. Llevé el suéter amarillo de maíz a la sala de estar. Lo colgué en el brazo de la única silla que ya estaba allí, un ala verde dejada por el último inquilino. La manga colgaba sobre el brazo como solía colgar sobre el brazo de la silla de cocina de mi abuela. Me paré y la miré durante mucho tiempo. En el buzón, cuando lo revisé esa noche, había un solo sobre. La letra de Mac. Dentro había una tarjeta y una carta. La carta era breve. Edith. Silvia sabía que acabarías en algún lugar así. Me lo dijo hace 10 años. Dijo, Edith es un alma costera. Simplemente aún no se lo ha dicho. Bienvenida a casa, Mac. Para el junio siguiente, tenía un aula de 4º grado con vistas al Atlántico y un gato amarillo que creía que el suéter de mi abuela le pertenecía. El aula estaba en el 2º piso de la escuela primaria de Newberry Cove, un edificio de ladrillos de 1936 con suelos que crujían en 8 lugares específicos, todos los cuales mis alumnos aprendieron a saltar al ir al sacapuntas. Mi clase tenía 18 estudiantes. Una de ellas era una niña callada llamada Rosie que no hablaba en trabajos en grupo. Le di paciencia. Le di sábados en forma de conversaciones adicionales de 20 minutos después de clase los martes. Empezó en mayo a levantar la mano. Las primeras becas del fondo de becas Sylvia User se entregaron en abril. 47 estudiantes. Leí todas las solicitudes. 2 de ellos eran niños del programa de leche de Brier Hollow que mi abuela había estado pagando desde antes de nacer. Lloré en silencio sobre ambos expedientes. Firmé ambas aprobaciones. Mac condujo a principios de junio con un frasco de mermelada del jardín. Se quedó 3 días. Se sentó en mi porche y leyó un libro de bolsillo y no habló más de lo necesario. Tenía 80 años. Parecía en mi porche como una mujer que había decidido vivir hasta los 100 por despecho. Richard me envió una tarjeta de cumpleaños el 14 de julio. Fue la primera tarjeta de cumpleaños que me envió en 10 años. La tarjeta era genérica. Feliz cumpleaños, hija. En el interior, con su apretada caligrafía, había escrito 4 palabras. Espero que estés bien. No le respondí. Tampoco la rompí. La puse en un cajón de la cocina. No sé por qué. Creo que algún día lo sabré. El gato llegó a finales de junio, flaco y amarillo con una oreja rota y una forma constante y escéptica de mirar a una persona. Entró por la puerta mosquitera que no había cerrado correctamente. Se subió al suéter amarillo de maíz en la silla con respaldo de ala. Se durmió. No tuve corazón para moverlo. Lo llamé Cater. Dormía en el suéter todas las noches. Cada mañana tenía que pedirle permiso para tomarlo prestado. Me miraba con un solo ojo amarillo entreabierto, como si hubiera heredado el recuerdo directamente y solo tolerara mi uso a préstamo. Un sábado de agosto, me senté en un porche que me pertenecía y escribí una carta que no necesitaba ser enviada. El sol se ponía sobre la bahía.
Se ponía 10 minutos más tarde de lo que se ponía detrás de la colina de mi abuela. Había estado llevando la cuenta de eso por alguna razón. Había estado sentada durante los 10 minutos completos de esa noche. De la forma en que te sientas a través de los créditos de una película que no quieres que termine. La carta era para ella. Le conté sobre el aula, sobre Rousey, sobre los 8 tablones de suelo crujientes, sobre el día que la directora trajo donas, sobre Cater y el suéter, y la forma en que me miraba. Le dije que había descubierto algo. No había ganado porque tenía dinero. Ahora tenía dinero, y la mayor parte no era mío, y nunca lo sería. Había ganado porque había sabido cuándo importaba cómo quedarse quieta con una persona que se iba. Porque había venido los sábados sin motivo. Porque había puesto el cheque en mi bolso en lugar del fuego. Porque cuando me preguntó, sentada en su jardín en octubre, qué haría con $1.000.000, le dije que compraría marcadores de pizarra blanca para mi clase. Y ella me miró de la manera en que una persona mira una respuesta que ha estado esperando toda la vida para escuchar. Dobló la carta. La puse en la pequeña caja de madera que guardaba junto a su silla en Nochebuena, la que había traído conmigo a Men. Cerré la tapa. Me levanté. Cater, a través de la ventana abierta, me miró con el paciente desdén de una criatura que estaba lista para su cena. Voy, dije. Entré.